Muy buenas tardes, buenas noches, hermanitos. Qué gusto verlos por acá a todos. Hoy nos toca estudiar juntos el Salmo número 44 que nos pidió de tarea el hermano Vicente, que no puede estar ahora, encontrar la relación que tiene con Romanos 8, que es lo que hemos estado estudiando. Y vamos a hacer un repasito rápido, si me hace el favor. La hermana Alex primero, léame el Romanos 8 el versículo 1 y después el versículo 18. Bueno, no, el versículo 1 solamente, luego el 15 al 17, y ahorita le digo lo demás de Romanos. ¿Ok? Por favor, lea usted. Perfecto. Ok. Muy buenas noches. Dios me los bendiga y bienvenido. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo No, de Jesús. 8, perdón, Ah, 8, ah, sí, 1. perdón. Sí, es 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual claramente clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, ahora el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Ok, y el versículo 26 y 27. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok, y finalmente vamos a leer el versículo 33 al 36. Perfecto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ok, entonces haciendo un resumen así súper rápido de Romanos, vemos que somos identificados como hijos de Dios, como herederos de Dios, ¿verdad? Que estamos sufriendo, pero que tenemos una esperanza muy especial, que tenemos el Espíritu Santo no solamente guiándonos, sino también intercediendo por nosotros, y que en esa situación no hay nada que nos separe del amor de Cristo. Somos amados de Cristo, ¿verdad? No tenemos condenación. Solamente eso que quiero que nos recordemos cuando vamos a estudiar el Salmo 44. Ahora le voy a pedir a Zaida que nos lea el Salmo 44, son solamente unos veintitantos versículos, pero antes de leer, del 1 al 8, a la estructura del libro tiene solamente tres temas a mirar para ver, ¿verdad? Del 1 al 8 es la alabanza a Dios. Del 9 al 22 es de quejarse y de la situación y echarle la culpa a Dios de lo que nos está pasando. Y del 23 al 26, exhortándole a Dios, pidiéndole y diciéndole lo que tiene uno
que lo que queremos que Él haga. Entonces hay tres elementos: la apreciación y valorización de quién es Dios, el echar la culpa a Dios de lo que nos está pasando y pedirle a Dios que nos salve. Entonces, esos son los tres elementos. Ahora vamos a leerlo y después les voy a pedir, voy a hacerles varias preguntas y ustedes van levantando la mano para hacer la apreciación que quieran hacer, la aportación que quieran hacer y lo hacemos en orden. Traten de que no sea más de 2 o 3 minutos por aporte para que nos dé oportunidad a todos de participar los que quieran. ¿Ok? Entonces vamos al Salmo 44 y vamos a leerlo todo, hermana Saida, si me vas a hacer el favor. Ok, claro. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco ni en mi espada, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a las que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero no has desechado, perdón, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todo al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Por, ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Gracias, hermana Saida. Mira, Muy bien, entonces estamos viendo que este salmo, por cierto que en el título del salmos dice para el director del coro masquil de los hijos de Coré. Y quiero recordarles que los hijos de Coré, ¿se acuerdan lo que eran? Eran los rebeldes que se rebelaron contra Aarón y Moisés y querían tomar el cargo de ser los líderes. Y Dios los castigó y abrió la tierra y se tragó a su familia y los otros que se habían ido con él para tratar de sublevarse contra el liderazgo que Dios había establecido. Entonces, esto es interesante porque eso es lo que es este salmo, lo que está enseñándonos, ¿no? Pero vamos a ver los primeros 8 versículos y quiero que me aporten, les voy a hacer 3 preguntas claramente, ¿verdad? Claramente. Deme, o más bien tres contestaciones que quiero que incluyan en su aporte.
Si los que tienen aportes sobre el versículo 1 al 8, si nos puede dar los elementos en este salmo del 1 al 8, cómo es que se glorifica a Dios, cómo se le aprecia, cómo se le eleva, cómo se le puede hacer la forma de reconocer qué es lo que se le tiene que reconocer para poder alabarle. Defíname la alabanza que se necesita. ¿Cómo lo hacen? Entonces, los que quieran ir levantando la mano, les escucho con mucho gusto y les escuchamos. Tienen la habilidad de mover los micrófonos, no están trancados, los pueden abrir y dar el comentario. No lo hagan todos al mismo tiempo. Hermano Jacobo. Titulazo. Es interesante, hermano Roberto, que usted habló sobre los hijos de Coré. ¿Cómo es posible que siendo Coré un hombre malo, sin embargo, aquí tenemos a unos descendientes que sirven a Dios, que David los llamó, los puso en el coro, al rey David? Eso, y para que glorifiquen, para que alaben a Dios. Y eso muestra que no tiene que ver nada los antepasados nuestros, padres, abuelos, que no han seguido a Cristo, no han seguido al Señor, el Evangelio. Lo que importa es ahora que sigamos al Señor, que sigamos a Cristo. Y este es el ejemplo de los hijos de Coré. Y qué bueno, hermano, este primer punto de alabanza y de glorificación a Dios. Y podemos ver que se ensalza a Dios por medio de sus actos, de su creación, de todo lo que está narrado en el libro de Génesis, ¿no? Y hablando del pueblo de Israel, todas las bendiciones que ellos recibieron al salir de Egipto, de la esclavitud, después de 430 años, como fueron salvados de la esclavitud, que en Cristo es la esclavitud del pecado, que Cristo nos da la libertad, que fueron salvados también de la muerte con la sangre del Cordero sobre los dinteles de las puertas de los israelitas, aquella primera Pascua, y esa sangre, ellos no lo entendían y nosotros ahora lo entendemos, que simbolizaba la sangre de Cristo. Bueno, aquí entonces está en el versículo 1, versículo 2, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Está hablando entonces cómo Dios usó a Moisés, usó a Josué, Dios usando a sus siervos, a su pueblo, pero todo para gloria de Él. Hay en nuestro Dios único y verdadero, es el Dios mismo de nosotros, pero hoy lo podemos conocer más por medio de Cristo Jesús, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es todo, hermano Roberto. Muy bueno, muchas gracias, hermano Jacobo. Hermano Iván, ¿tiene la mano levantada? Amén, hermano. Muy buenas tardes, hermanito. Bendiciones. Por lo menos veo
tres elementos, 5 elementos, digamos, y los puedo, por ejemplo, la grandeza de Dios. El salmista reconoce que Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Y en cuanto a la fidelidad de Dios, vemos que claramente también reconoce, sabe que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y también en cuanto al elemento del amor en su alabanza, vemos cómo el salmista sabe que Dios ama a su pueblo y que nunca lo abandonará. Y también tenemos el punto de la misericordia de Dios. Ahí vemos que el salmista sabe que es un Dios misericordioso que perdona los pecados de su pueblo. Y por último, vemos también otro elemento, la justicia de Dios. El salmista sabe que Dios es un Dios justo que castiga a los malvados y recompensa a los buenos. Señor le bendiga, hermano. Gracias, Iván. Muy bueno los dos elementos. Hermana Alex, Anudado a lo que acaba de decir mi amado hermanito Iván, de manera muy acertada, estas características del Señor que muestra en este Salmo del 1 al 8, lo que yo puedo ver es que esta palabra fortalece mi fe, fortalece mi fe, porque también, así como ellos están diciendo que oyeron, yo también he visto a través de la palabra de Dios cómo desde la misma creación el amor que el Señor ha tenido para nosotros, para su creación, ese amor tan grande y que siempre desde el mismo momento en que nos creó, Él ha permanecido a nuestro lado. Ha hecho todo lo que ha hecho para que nosotros estemos bien. Y esto me hace creer a mí, ¿verdad? De que no, lo único que necesito en esta vida es a Él. A lo único que me tengo que sujetar es a Él. A lo único que tengo que confiar es en Él. En lo único que tengo que poner toda mi confianza es en Él. Por eso esto me lleva a la comparación de Romanos que dice, ¿qué me apartará del amor qué me apartará hambre, tribulación, angustia? No, nada de eso nos puede apartar porque eso lo hemos visto desde los primeros tiempos, que todo aún por donde haya pasado el pueblo de Dios, Él está con su pueblo, Él está protegiéndolo, está cuidándolo, Él está velando por ellos, lo único que necesitamos es su fuerza, porque nosotros sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Muchas gracias. excelente ese punto final, hermano, porque definitivamente es parte de estos elementos, el hecho de que los que están, como el autor, los que están escribiendo, están diciendo sí, que sin él no pueden hacer nada. Muy bueno. Hermana, uy, se nos perdió. Estaba la hermana Shirley con la mano. Ah, no, ahí está. Hermana Shirley. La había perdido. Adelante. Bueno, aquí el salmista relata cómo ellos reconocen lo que Dios hizo con sus antepasados, ¿sí? Con sus parientes, con sus padres cuando estaban en rebeldía. Pero sin embargo, este fue un grupo que decidió creer en el poder de Dios y decidió obedecer, ¿sí? Entonces, ellos lo primero que hicieron fue reconocer. Así también reconocen de que solo con Dios, estando con Él a su lado, ellos pueden llegar a la victoria. Dice que ellos no confían en sus diestras como con el manejo de las armas, sino que ellos confían es en el poder que Dios tiene para darles a ellos la victoria. Pero también recalcan en el versículo 8 que ellos confían de tal manera que solo dice, todo el día hemos alabado a Dios y siempre adoraremos su nombre. O sea, ellos saben de que a través de la oración y de su comportamiento y su alabanza es que Dios les va a dar la victoria. O sea, separados de ellos, confiando en su propio poder, ellos no van a llegar a nada.
Muy bien, hermano, muy bien, gracias. Es una muy buen comentario. El hecho de que realmente se ponen su confianza en Dios de tal forma que tienen eso en la mente. Me gustó mucho lo que dijiste al principio también, donde el hecho de que nuestros padres nos enseñan a nosotros y nosotros como padres, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos sobre Dios? ¿Verdad? ¿Nos estamos quejando de Dios o estamos alabándole a Dios? ¿Estamos enseñándoles a nuestros hijos que somos gente que alaba a Dios? ¿Nos estamos quejando de su obra, de su cuerpo, de su iglesia? ¿Estamos criticando a los hermanos o estamos hablando y llamándolos a ellos? Bien, el ejemplo de los padres es como empieza el Salmo. Me encanta porque dicen, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste. Qué bonito. Muchas gracias, hermanita Charlie. ¿Alguien más? Aprovechando el tiempo. No, Iván tiene su mano levantada aún. ¿Quiere decir algo más, hermano Iván? No, hermano, la dejé levantada, perdón. Ah, ok. Entonces, ¿alguien más quiere comentar sobre el versículo 1 al 8? La forma de Hermano alabar a Roberto, Dios, de los elementos que están ahí, hermano José Tomás, hermano Roberto, hermano Joel. solamente algo muy corto, completando, usted me robó la idea. El Salmo se divide en dos partes, ¿no? Del 1 al 8 tiene dos subpartes. La primera es del 1 al 3, donde los hijos de Coré relatan en este canto de dónde viene la información que ellos traen, y es de sus padres. Y indica lo que esa información ha generado en ellos, ¿no? Entonces, del 1 al 3 es la división donde ellos empiezan diciendo, mira, lo que yo sé, lo sé porque hemos prestado atención a lo que nuestros padres nos contaron. Porque una cosa es lo que los padres nos dicen, otra cosa es cómo nosotros lo oímos como hijos. Ay, mi papá es más fastidioso, hace donde con unos cuentos ahí más raros. Entonces, dice aquí, con nuestros oídos, o sea, hemos sido testigos fervientes, fehacientes, y que mire, mi papá dijo esto, ¿no? Y la segunda subdivisión es, ¿cómo reacciono yo ante la información que mi papá me está dando? ¿Cómo reacciono? Entonces, dice del 4 al 8, es la segunda parte que tiene, donde después de oír la reacción, yo digo, bueno, tú eres mi Dios, tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Israel. Entonces yo ya dejo, ¿ok? Ok, mi papá me dijeron eso, pero una cosa es la fe que tiene mi padre, otra cosa es la fe que yo mismo engendro, creo, profeso y desarrollo como ser humano. Son dos cosas distintas. Entonces, mi papá podrá tener una fe impresionante, pero si yo no le presto atención, no implica esa fe de él. Pero cuando yo desarrollo una fe, cuando yo empiezo a indagar y empiezo a cultivar mi propia fe, es cuando digo eso. Digo, oh Dios, tú eres mi rey, manda. Y por eso reconozco lo que viene del 5 al 8, ¿ok? Porque por medio de ti sacudiremos, ahí ya me estoy involucrando en un futuro, ¿no? Sacudiremos a nuestros enemigos, porque en tu nombre hollaremos. Que ya no estoy hablando en pasado, ni estoy hablando en tercera persona, me estoy involucrando porque ya la fe es mía, ya no es de mi papá. Ya soy un complemento con mi papá, ya soy un complemento con mis padres, ya soy un complemento con la iglesia. Ya la fe no es de un predicador, sino la fe es mía, fue desarrollada. Entonces yo soy ese brazo fuerte para apoyar a la congregación. Era el comentario, hermano Roberto. Excelente, Joel. Muchas gracias. Tremendo Hermano comentario. ¿Alguien Roberto, más quiere? Hermano José Tomás, adelante. sí, es interesante este verso porque dice que en Dios nos gloriaríamos todo el tiempo y cuando apuntamos de Romanos capítulo 8, ¿quién nos puede apartar? ¿Verdad? Vemos esa parte tan maravillosa de nuestro tiempo, que no hay aflicción, no hay nada que nos pueda apartar
seguiremos glorificando a Dios, como dice este verso 8, ¿sí? Cualquiera que sea la situación que se nos presente en la vida. Y ya pues enfatizando todo lo que los hermanos, hermanas han apuntado a este salmo de muy seria importancia, es los padres, somos los padres de familia, ¿verdad? Porque incluso el verso 1 es lo que lo dice, ¿no? Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Qué importante es que nuestros hijos, aún nuestros nietos, comiencen la historia misma de cada cristiano, cómo llegamos a la iglesia y cómo nos sostenemos en la iglesia, cómo permanecemos en ella y cómo seguiremos alabando a nuestro Padre Dios y esa influencia a nuestra familia, de nosotros como padres de familia, pues obviamente debe ser bien marcada, porque nada, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Y seguiremos, como en el mismo Salmo, ¿no? Sí, en Dios nos gloriaremos, mira ahí, todo, todo el tiempo, ¿verdad? Y ahí en Romanos, ¿quién me puede apartar de Cristo? Gracias, hermano. Gracias, José Tomás. Amén. Muy claro y qué bueno que lo trae a colación con Romanos porque eso es la razón por la cual estamos estudiando para ver hacer la comparación, ¿verdad? Y tratar de ver qué es lo que estamos teniendo aquí. Aquí, si ustedes se fijan, también aquí habla de la consecuencia de nosotros como gentes que adoran a Dios. O sea, ¿qué son las cosas que nosotros, cómo nos humillamos a nosotros mismos al decir no somos capaces? No voy a confiar en mi arco, no voy a confiar en mis herramientas, no voy a confiar en mis armas, no voy a confiar en mi poder, para nada. Voy a confiar en Dios solamente. ¿Ok? ¿Alguien más sobre del 1 al 8 para seguir al 9? O nos vamos del 9 al 22, porque hay un cambio rotundo en cuestión de actitud aquí en el libro, en este salmo, ¿no? Este salmo decíamos que del capítulo del 9 hasta el 22, pues hay una especie de acusación a Dios, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué no nos has cuidado? ¿Por qué nos has hecho esto? Y todavía hay una pregunta que yo creo que no, tenemos que ver si eso no se ve en Romanos, pero tiene que haber una razón, ¿verdad? ¿Por qué es así aquí y por qué es diferente en otros lados? ¿Quién quiere comentar entonces, empezar a comentar sobre el versículo 9 hasta el versículo 22 de Salmos 44, que es la historia de las quejas? Vayan levantando la mano y vayan entrando, les Hermano, escuchamos. así sencillamente el verso 9 me llama la atención el pero, ¿sí? Creo que desde esa palabra debemos comentar, ¿verdad? Pero, sí, hasta el verso 8 pues tenemos todo lo que sería favorable para el cristiano hoy en día como aplicación. Pero, ahí es donde debemos comentar y me gustaría escuchar comentarios. Gracias, hermano. Y mientras alguien se pone al frente, esta traducción que tengo yo de ¿qué es? La de las Américas, dice sin embargo, pero. Sin embargo, tú nos has rechazado, ¿verdad? Ah, el pero y el sin embargo. Adelante, Shirley. Sí, es importante estos versículos de aquí en adelante que cambia todo el contexto de los primeros 8 versículos, porque aquí es un reclamo que se le está haciendo a Dios. Es como cuando nuestros hijos nos reclaman a nosotros, cuando nuestros hijos le dejamos una tarea y le decimos, mira, ustedes tienen que ordenar tales y tales cosas, ¿sí? Y aunque lo hagan, aún así, pues nosotros le llamamos la atención. De igual manera, pues así aparece y es un reproche que le hace el pueblo a Dios, de por qué si yo soy obediente, si yo te estoy alabando y yo estoy confiando en ti, ¿por qué tú permites que me rechacen, que sea humillado
que se burlen de mí, que se afrente mi cabeza, eh, y que sea expuesto de tal manera, es un rechazo. O sea, es como decir, ¿por qué yo, si me estoy portando bien, por qué me castigas? ¿Por qué no oyes mis súplicas? Ese es mi aporte. Muy bueno, has puesto el dedo en la llaga, pero ¿por qué? Tenemos que ver por qué lo hicieron, por qué no lo hicieron. Hermano Iván, adelante. Hermano, en cuanto haciendo el análisis de la historia de las quejas, pienso que el salmista expresa como confusión y dolor ante la aparente traición de Dios, porque yo creo que lo está viendo así. Por la pregunta, ¿por qué Dios ha permitido su pueblo sea derrotado y humillado por su enemigo? Entonces, me parece, comparado con lo anterior, está como pensando que Dios no le ha cumplido la promesa de protección y victoria. Por ejemplo, si vemos el verso 10, ahí se puede observar, por ejemplo, dice, hemos sido derrotados por nuestros enemigos, aunque nunca hemos abandonado. Entonces, cuando él dice, hemos sido humillados por nuestros enemigos, aunque siempre hemos sido puestos en nuestra confianza. O sea, como quien dice, ellos están poniendo en confianza de Dios, pero han sido humillados. Por ejemplo, lo expresa el verso 11. Entonces, es como que al final el salmista está dentro de las quejas y busca una explicación por qué Dios ha permitido que le suceda al pueblo. Y dice, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué, oh Dios, me ha abandonado? ¿Por qué te has alejado de nosotros? En el verso 13. Entonces también pregunta, dice, ¿por qué ha permitido que nuestros enemigos nos derroten? Verso 14. Entonces, ¿cómo se puede ver? Aquella confianza se pierde. Entonces, y miro yo que me parece que él busca una respuesta. Por ejemplo, en el 18, él busca una respuesta. Todavía creemos en ti, todavía esperando salvación, como que está esperando que Dios, estamos sosteniendo la peña, y aquí estamos nosotros, estamos esperando tu respuesta. Y por ejemplo, cuando le dice, todavía confiamos, oh tío Dios, todavía sabemos que eres fiel, verso 19. Entonces, ¿cómo se ve ahí? Entonces, en sí, hermano, este Salmo 44 me parece que es un recordatorio de la aflicción, ¿verdad? Que a pesar de que estemos en aflicción, podemos mantener la fe en la salvación de nuestro Dios. Entonces, si lo hacemos con Romanos, el tema Romanos trata el tema de la aflicción en los versos 18 a 27, porque dice que nosotros podemos sufrir mucho, pero no en sí, no en lo que no se puede ver es el reclamo, sino que prácticamente, por ejemplo, Pablo dice, sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora, el verso 22. Eso lo que Pablo lo está expresando. Entonces, pero al mismo tiempo, Pablo nos asegura que los cristianos, el sufrimiento de nosotros no es en vano, pues sabemos que los que aman a Dios son llamados conforme a su propósito, y a los que antes conocieron también los predestinó a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios para ser el primogénito entre nosotros. Entonces prácticamente yo veo esa diferencia ahí, que no es el mismo. Me parece que allá está confundido, hay confusión, hay reclamo, mientras Pablo nos llena en medio del sufrimiento, nos llena de valor a seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermano. Excelente, hermano Iván, o sea que realmente ese es uno de los contrastes tremendos, ¿verdad? Porque es la habilidad de entender por qué estamos sufriendo, que en el Nuevo Testamento sabemos que eso nos es concedido no solamente creer en Dios, sino también padecer, ¿verdad? Ahora, nos estamos yendo a otras escrituras, pero no quiero, no quiero quitar el dedo de la llaga. O sea, tenemos que entender lo que estamos leyendo
y tenemos que tener listos una explicación de por qué esto está sucediendo y por qué esto se tiene de esa manera. Ahora, si hubiéramos estudiado toda la Biblia como lo hemos estudiado, el pueblo de Israel no pecaba, era como dice aquí que eran. No es cierto, ¿verdad? Y es más, Romanos va a decir, Romanos 3, no hay justo ni un uno, ¿verdad? Bueno, yo me tengo que callar la boca, a ustedes les toca hablar, por favor, no me dejen hablar. Hermano Roberto, Entre Joel. mi respeto. Hermano Roberto, del 9 al 22, se puede decir que es el resumen de todo el capítulo 8 de Romanos. ¿Por qué? Él, como dijo el hermano Tomás, inicia con una expresión que cambia para bien o para mal. El pero es una introducción a... espera un momentico que le voy a explicar algo. ¿Ok? Oye, Joel, tú eres tan buena gente, tan lindo, tan chévere, tan chiquitico, y cuando viene ese pero, viene una introducción que normalmente no es buena. ¿Ok? Así sea el pero o sea el sin embargo. ¿Ok? Nadie puede cambiar si no acepta, entiende y comprende que está en un error. Ni siquiera Dios lo puede hacer. Nadie puede cambiar sin él mismo no se da cuenta a través de las mismas señales de Dios que está en un error. Y el pueblo de Israel en este momento le está diciendo a Dios lo mismo que Adán le dijo a Dios. Mire, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Comiste del árbol que yo te... Mire, la mujer que tú me diste por compañeras, mire, fuiste tú mismo, tú me hiciste mujer, papá, bueno, ¿quién te mandó a inventar? Pues exactamente lo mismo le está diciendo el pueblo de Israel aquí a Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el libro de Romanos? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros el libro de Romanos? El libro de Romanos, primero, si lo vemos de abajo hacia arriba, en el versículo 31, el capítulo 8, final, entra con una pregunta, ¿no? Dice, oye, una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿No? O sea, ¿qué más puedo añadir a todo lo que he dicho? Dice Pablo ahí, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces, usted lee estos pasajes de la Biblia y usted va leyendo todo lo que ellos le reclaman a Dios, la queja que le dice a Dios, nos hiciste retroceder, nos entregaste como ovejas, nos has vendido a otros pueblos. Dice, y la Biblia en Romanos te dice, mira, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si los enemigos te vencieron, Dios estaba contigo realmente. Dios estaba, tú estabas en esa mente con Dios realmente, porque todo lo que aparece aquí se resume en esa simple pregunta, en esa, oye, si Dios es contra nosotros, pregunto, si Dios está contigo, si este dedo inmenso es Dios y este chiquitito soy yo, y Dios es el que pelea mis batallas, pregunto, ¿por qué te vencieron? ¿Por qué? Si es el que pelea. Entonces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Entonces, en el 28 dice algo que también contrasta con lo que están aquejándose aquí, ¿no? Dice, oye, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les salen a bien, o todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, pero para yo cumplir conforme a su propósito, el llamamiento de Dios, yo debo actuar conforme al amor que Dios sembró en mí. Es decir, mi vida debe ser reflejada según los versículos del 1 al 8. ¿Okay? Pero también, ¿cómo inicia el libro de Romanos? En el capítulo 8, disculpe. El capítulo 8, ¿cómo inicia? Él inicia, dice, ninguna condenación hay, pero para los que están en Cristo Jesús, y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Entonces, analizamos del 9 al 22, lo analizamos, y cada una de las cosas que sucedieron aquí sucedieron precisamente por la desvirtualidad que existía en el pueblo de Israel, de alejarse, la costumbre que existe de alejarse de Dios, de actuar conforme a sus propios pensamientos, sus propios preceptos, a su propia carnalidad. Es lo que dice aquí más adelante, ¿no? En el 5 dice, porque 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, le está diciendo, contrastando Salmo 44 con Romanos 8, le está diciendo, autoanalícese, métase en su interior y sea intrínseco y verifique si las actuaciones que te vinieron fueron por parte de Dios o por culpa precisamente de las acciones contrarias tuyas, para que tú veas en cuál de los dos caminos estabas. Porque si la Biblia a mí me dice en Romanos 8 que Dios pelea mis batallas y que yo soy vencedor en él, ¿por qué entonces me derrota? ¿Por qué entonces tengo eso? Porque me dice la Biblia y todas las cosas son para bien. Entonces, oye, pero Cristo lo mataron, Cristo murió, Cristo fue crucificado según el propósito de Dios. Entonces, cuando me sucede algo malo, entre comillas, porque la Biblia me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen a bien. Tenemos el ejemplo de José, que aparentemente todo le salió bien, pero que todo le salía mal. ¿Y qué pasó? Todo fue según su propósito para bien. Entonces, si el pueblo de Israel, estas quejas que están aquí es, yo soy inocente, yo me lavo las manos, yo hice todo conforme a lo que usted me dijo, pero los hechos demuestran otra cosa completamente diferente, contrastando el capítulo 44 del Salmo con el capítulo 8 Romano, contrastando, igualando, viendo las quejas y todo lo que el pueblo sufrió, que efectivamente sufrió, pero no lo sufrió porque Dios es caprichoso y Dios dijo, yo quiero que mi pueblo sufra, sino porque no entendió el propósito y el llamado de Dios para glorificarlo como lo sucedió en principio. ¿Ok? Es el comentario, hermano Roberto. Gracias, Joel, muy atinado, definitivamente. José Tomás y yo, Jacobo también después, ¿verdad? Permítame, por favor. El punto, desde el pero, ¿no? Veo que Israel se está justificando, ¿no? Porque dice, nos has desechado, nos hiciste retroceder, nos entregaste como ovejas, nos has vendido. Bueno, y un poco de quejas que lo vamos a empalmar con el verso 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tus pactos. Ahora miren el verso 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a dioses ajenos, ¿no demandarías Dios esto? ¿Sí? Entonces, parece que se justifican ellos, como dijo el hermano Roberto, igual, ¿no? ¿Pecaron? Claro que pecaron. ¿Pecamos nosotros? Claro que pecamos. ¿Sí? Entonces, y nos quejamos muchas veces, nos quejamos ante Dios, pero no debemos olvidar que nuestras quejas, Dios quizá no las tenga en cuenta, pero no debemos hacerlo. Al contrario, debemos seguir firmes en lo que hemos creído. La convicción es muy importante de cada cristiano, de nosotros como cristianos. Que le presentamos quejas, también le presentamos quejas como lo hace este pueblo. Sí, también le presentamos quejas. Y me llama la atención y me nace esa inquietud, ¿no? Donde dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, pues ¿no demandaría a Dios todo esto? ¿No demandarías tú, oh Dios? Como justificándose, nada de esto, no nos hemos olvidado de ti, Dios. ¿Por qué nos desechas? ¿Por qué nos has vendido? ¿Por qué, Dios?
A veces también nosotros decimos, pero si yo soy muy fiel a la iglesia, esto, aquello, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estas situaciones? ¿Por qué esta escasez? Bueno, recuerde que estamos con el dueño del universo. Gracias, hermano. Tremendo. Hermano Jacobo. Hermano Roberto, gracias. Nuestro Dios, queridos hermanos, les dio el permiso, les ordenó, les prometió que deberían, saliendo de la esclavitud de Egipto, entrar a la tierra prometida, Canaán. En un viaje, en esas circunstancias, en ese tiempo, duraría unos 3 meses, es lo que se calcula. Pero demoraron 40 años para entrar a la tierra prometida. Y fue por desobediencia del pueblo de Israel. Y cuando ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, Dios dice que entren, Moisés dice ya vamos a entrar, pero el pueblo estorba al plan de Dios. Porque cuando nuestro Dios manda, cuando Él ordena, es para obedecerle, porque confiamos en Él. Pero ellos dijeron, hay que mandar espías para investigar la situación. Pero eso no fue la idea de Dios. ¿Cómo Dios va a estar diciendo que manden espías? ¿Qué clase de Dios es ese? No, nuestro Dios dijo, entren, tomen posesión de la tierra. Y fueron ellos que tuvieron esa idea de mandar a los espías, los 12 espías, y que Moisés pues consintió. Pero ahí nosotros vemos en esos actos la desobediencia del pueblo de Dios, Israel. Y así, a lo largo del tiempo, nosotros podemos ver esa desobediencia. Claro, siempre hubieron personas como Caleb, que dijo, dame ese monte. Ahora, el monte Hebrón, que estaba con gigantes, cuando él tenía 85 años de edad. Nuestro Dios es misericordioso. En todas las edades, a su pueblo lo dirige, siempre levanta hombres y mujeres para que estén al frente de la obra del Señor. Y sabemos nosotros más adelante que el reino del norte fue destruido después de este cántico de Coré, ¿no? Fue destruido por los asirios y luego, años después, fue destruida Jerusalén, el templo, por la desobediencia a nuestro Dios. Entonces, en esta parte que estamos comentando, es pues la desobediencia, la rebeldía contra nuestro Dios. Y Dios es misericordioso, Dios es justo también, fuego consumidor también. Y nosotros podemos ver entonces que la majestad de Dios sigue brillando, Él sigue siendo amor, pase lo que pase, esta desobediencia no lo pueden ensombrecer a Él, porque esto es culpa del hombre. Eso es todo, hermano Roberto. Amén, Jacobo. Mira, estamos llegando al final de la hora y todavía nos falta del 23 al 26. Vamos a ver aquí, el 23 al 26 es una especie de forma de hablarle a Dios como falta de respeto, tomándolo como cualquier ser humano. Me recuerda a Marcos 4, ¿se acuerdan de la tempestad y el barco se mecía y el Señor estaba dormido en la proa?
y y le despertaron. ¿Qué no te molesta? No te preocupa que nos vamos a morir aquí, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué clase de Dios eres, no? Exactamente vemos la misma cosa aquí del 23, dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate. ¿Verdad? Qué difícil es cuando no entendemos bien a Dios. Un comentario nada más pequeño que quiero leer, que Iván dio, que es muy bueno como resumen del Salmo. Dice, está en el chat, dice, Salmos 44 es un recordatorio de que incluso en medio de la aflicción podemos mantener la fe en Dios, podemos la salvación de Dios, incluso cuando no entendemos por qué Dios permite que las cosas malas nos sucedan. Romanos es un recordatorio de que incluso en medio de la aflicción, los cristianos pueden mantener la fe en Dios. Los cristianos pueden esperar la salvación de Dios. ¿Verdad? Amén. Amén. Bien, excelente comentario. Y Alex dice, en Cristo somos más que vencedores por amor que nos mostró en la cruz. Amén. Y Iván dice, del 9 al 22 y Romanos 8 son dos pasajes poderosos que nos recuerdan que incluso en medio del sufrimiento podemos continuar confiando en Dios y esperando en su liberación. Excelente. Y quiero recordarles solamente 1 Corintios 4, ¿verdad? Desde el 5 en adelante, acuérdense lo que dice. No me importa lo que la gente juzgue de mí, ni lo que yo juzgue de mí mismo, porque no tengo mala conciencia. El que me juzga es ¿quién? Dios. Y él aclarará cuál es la intención del corazón en aquel día cuando venga. Entonces es cuando hay que empezar a juzgar, ¿verdad? Esta gente estaba prejuzgando a Dios. Entonces vamos a cerrar con estos uno, dos o tres comentarios del final, del 23 al 26, y para ya terminar, para que no extendamos más el tiempo, si no se va a enojar nuestro hermanito Vicente. Shirley. Aquí en estos últimos versículos, el pueblo fue un atrevido, fue irrespetuoso al momento de como exigirle, bueno, pero ¿qué te pasa? Estamos recibiendo la pela y la pela y tú nada que nos volteas a ver y nosotros estamos siendo fieles contigo, estamos esperando tu respuesta a las promesas que tú nos diste. Si somos fieles, tú vas a pelear por nosotros. Mientras que teníamos acá la discusión en familia sobre este salmo, mi niña, la más pequeña, Manuela, hizo la relación del límite, ¿sí? O sea, cuando Abraham, Dios le pidió a Abraham que le diera su único hijo y lo llevó al límite y en el momento donde Abraham iba a obedecer, pues Dios le dijo, ya va, detente. Dios respondió. Y aquí nos da lo mismo Pablo, cuando dice, yo reconozco que tenemos aflicción, pero los sufrimientos no son nada comparados con la gloria de Dios. Y en Corintios también dice que Dios no nos ha dado a nosotros un peso o no nos ha dado prueba que no podamos soportar, porque al final Él siempre da la salida. Esa es mi reflexión. Muy bueno. ¿Alguien más? Excelente, Shirley, muchas gracias. ¿Alguien más para terminar una vez? ¿Quién levanta la mano? Para terminar, hermano Roberto, Joel. yo aprendí un pensamiento que decían, la gente notará, siempre pensando en esto, dice, la gente notará los cambios en nuestra actitud hacia ellos, pero nunca notará el comportamiento mío que hizo que ese cambio sucediera. El pueblo de Israel, y finalizando ya con la última parte del Salmo, se dio cuenta que Dios cambió con él, ¿no? Dice, despierta porque duerme, Señor, despierta porque te alejes siempre. Se dio cuenta que había algo que no estaba funcionando, pero lo estaba viendo desde la parte externa, nunca lo estaba viendo desde la parte interna. Sería que yo hice algo para que Dios hiciera eso. Entonces, siempre la gente va a notar que uno como que cambió, ¿no? Y está diferente con uno, pero nunca va a ser difícil
que note qué fue lo que generó ese cambio, ¿no? Entonces, en esto, es algo bien interesante porque de verdad, como dice el hermano Tomás, ese pero, hasta finalizar aquí, contrasta fuertemente con una fe entre nosotros y nos obliga realmente a medirnos en este contraste entre lo que el pueblo de Israel estaba diciendo, lo que Dios realmente estaba haciendo y lo que Pablo está explicando en el libro en la carta a los romanos, en el capítulo 8, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Dios no cambia porque, o sea, Dios no es que cambie, sino que su actitud va conforme a lo que nosotros le proponemos. Si nosotros decidimos separarnos, Él dice, bueno, usted decidió separarse, amén, vaya, vaya, vaya. Si nosotros decidimos seguir con Él, amén, vénganse, aquí estoy. Pero es nuestra decisión. Seguirlo o abandonarlo, es nuestra decisión, no es decisión de Dios. Dios no cambia ni varía. Era el comentario. Entonces, Joel, Alex, Mi hermanito, este del 23 al 26 me hace acordar, pues, cuando estaba Jesús dormido y que les dijo Jesús, hombres de poca fe, todavía estoy con ustedes y están con miedo y dudando. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Yo estoy con ustedes. Dejen la duda, dejen el miedo, dejen el temor. Yo estoy con ustedes. Gracias. bien. Amén. Hermano Jacobo, ¿algo más? Bueno, como han señalado los hermanos, aquí hemos visto que es una queja, pero esto señala la debilidad de los israelitas, de nosotros, los que seguimos a Cristo en ciertos momentos. Tenemos unas quejas infundadas y unos reclamos, pero eso no quita la grandeza, la majestad de nuestro Dios en Jesucristo y que su Espíritu Santo sigue trabajando. En la iglesia hay hermanos que todo el tiempo se quejan, pero son nuestros hermanos. Tenemos que amarlos. Y hay hermanos también que se creen que saben mucho, que saben demasiado. Hay que soportarlos también a ellos en el amor de Cristo. Amén. No es malo saber mucho, lo malo es que quiere opacar a otros y resaltar su figura, ¿no? Eso es lo malo. Si un hermano sabe bastante, gloria a Dios. Es bueno para mí que le puedo pedir que me enseñe, que me aconseje. Y si es soberbio, pues, aunque sabe mucho, no da ganas de preguntarle, ni de escuchar su clase. Disculpe, hermano, gracias. Gracias, Jacobo. José Tomás, háganos el favor de cerrar con un comentario y la oración para terminar. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia, su participación y sus aportes, sus lecturas, todo lo que han hecho y los que y escuchar. Espero que podamos decirle a Vicente el próximo viernes que aprendimos algo. Amén. Hermano José Tomás, le dejo el cierre a usted. Con oración, hermano. Comentario y oración. Bueno, pues sí, al final de este texto, del verso 23, parece que al fin reacciona, ¿no? Este pueblo. Y le suplica, pregunta el verso 24, ¿por qué escondes tu rostro
y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Y eso también nos lleva a Santiago, el capítulo 1. En las diversas pruebas dice que estemos gozosos en las diversas pruebas. Entonces no debemos olvidarnos que estamos frente al Altísimo, frente a Dios. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. De tal manera que aprendemos de esto a no quejarnos, porque vamos o estamos de la mano del Todopoderoso. Es mi comentario. Vamos a orar. Amén. Soberano Padre Dios Todopoderoso, grande, grande en misericordia, que en un momento nos llamó a ser parte de la iglesia de su Santo Hijo, como dice Pablo, nos trasladó de las tinieblas, de ese reino de tinieblas, que andábamos de mano del mismo diablo, haciendo la voluntad de la potestad de las tinieblas. De allá nos sacó nuestro poderoso Dios a través del sacrificio de Cristo, su Santo Hijo, para trasladarnos a ese maravilloso reino en el cual nos encontramos. Es lo que debemos valorar en este momento y todos los momentos de nuestra vida, valorar y tener conciencia del lugar en que nos encontramos. Estamos en el reino del amado Hijo de Dios, Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Qué maravilloso, soberano Padre, la grandeza de su misericordia, de su amor, para con todos los que se acercan y todos los que creen, y nosotros hemos creído. Nada hemos visto, pero creemos en el Hijo amado, en quien dio su vida por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre eterno, por la salvación. Muchas gracias por la esperanza de la vida eterna. Gracias por su iglesia en todas partes donde existe y nos reunimos para adorarle, darle gracias por todo lo que recibimos, por cada bendición, como este día que ha pasado, las ricas bendiciones que hemos recibido de su santo ser en nuestra vida, en nuestra salud. Estamos sanos porque esa es su voluntad. Estamos con vida porque esa es su voluntad. Y como decía su profeta, hasta aquí nos ha ayudado. Gracias, Padre. Permítanos su bendición para el resto de estas horas nocturnas. Para el día de mañana, si es su voluntad, cumplir nuevas actividades. Bendiga a cada hermano, hermana. Bendiga a las familias. Bendiga a los hogares cristianos, nuestros hijos, para que se levanten en amor y temor hacia un Dios poderoso. Todo lo dejamos en sus manos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias y que Dios los Gracias. bendiga. Bendiciones para todos. Te quiero mucho. Muchas gracias otra vez. Gracias a todos, hermanos. Excelente. Gracias. Hermanitos, bendiciones. Gracias por las oraciones. Gracias, Gracias a Manuel. todos.